Vamos a dar un saludo a los presentes. Vamos a ver en esta ocasión las pilas y baterías. Debemos mencionar este personaje, Alejandro Volta, un físico profesor de la Universidad de Pavia en Italia, quien en 1800 dio a conocer un gran invento, que hoy lo conocemos como la pila de Volta. El fundamento, la base de la producción o obtención de corriente eléctrica es partiendo de la idea que en toda reacción química interviene siempre un componente diminuto de los átomos que son los electrones. Y si en esta reacción química logramos que haya transferencia o movimiento de electrones, decimos que hemos logrado corriente eléctrica, y esa función la atribuimos a una celda, o pila o batería. Vamos a usar una práctica muy sencilla que podemos realizar en casa. Este elemento va a ser la solución. Voy a usar vinagre, que es un componente doméstico a base de ácido acético, y dos metales, en este caso una lámina de cobre de color rojizo, un metal rojizo, y una lámina de zinc que tiene color plateado. En un vaso de vidrio voy a colocar una cantidad pequeña de ácido acético, y para determinar o observar la presencia de ese flujo o transferencia de electrones, un aparato de medida, un voltímetro. Este par de electrodos o metales se caracterizan porque tienen ellos en su estructura diferente potencial eléctrico. El zinc lo vamos nosotros a identificar o llamarlo como electrodo negativo, y el cobre electrodo positivo. Lo estamos identificando mediante colores. Al introducir en la solución de vinagre, vemos que el medidor me registra 1 punto y fracción de voltios, lo cual es un ejemplo muy claro que efectivamente se está produciendo aquí una transferencia de electrones, que en otras palabras es corriente eléctrica. Y el flujo de electrones del movimiento se da desde el electrodo negativo, que es el zinc, que tiene la capacidad, la propiedad de desprender electrones que son capturados por el cobre, que es positivo, y se produce un flujo o correr de electrones a través del circuito de los cables conductores y la solución, y se mantiene de esta manera un movimiento continuo de corriente eléctrica. Vamos a realizar una reacción química utilizando los elementos que forman parte de una pila. Una pila tiene tres componentes principales: dos láminas metálicas. Voy a utilizar por ahora una lámina de cobre, un metal rojizo, y una lámina de un metal zinc, que es de color plateado. Y el tercer elemento va a ser una sustancia líquida, en este caso ácido sulfúrico disuelto, una solución al 10%, que le voy a llamar electrolito. Los nombres propios en la pila vienen a ser estos. El cobre y el zinc se denominan electrodos, y dentro de la función de la pila, cada electrodo tiene su propia denominación. El rojo se va a llamar positivo o ánodo, el cobre, y el plateado, que es zinc, va a ser o cátodo negativo. Tomo una cantidad de la solución de ácido sulfúrico para poder determinar si hay la transferencia o movimiento de electrones. Voy a utilizar este aparato de medida, que es un voltímetro. El nombre voltímetro, vale mencionar, proviene del nombre volt o voltio, en homenaje a Alejandro Volta. Se asignó esta unidad, esta medición de unidades de fuerza electromotriz. En estas condiciones, miren,
al introducir en la solución, que en este caso se llama electrolito, que es el componente de la celda o pila, vemos que ahí se ha producido ya un movimiento o flujo de electrones dentro del electrolito que va desde el metal que tiene mayor potencial o facilidad de desprender electrones, que es el zinc, y es atraído por el metal que en este caso tiene carencia de electrones y se convierte en polo positivo, que es el cobre. Y tenemos ahí el funcionamiento como indica el voltímetro. En electroquímica tenemos una reacción muy interesante llamada la celda galvánica, que consiste en realizar una reacción química de dos soluciones, entre dos soluciones. La una es sulfato de cobre, que la hemos preparado 1 molar, es muy diluida, y otra solución de sulfato de zinc, 1 molar, nos va a generar corriente eléctrica en mejores condiciones. Para que haya la transferencia de electrones en esta celda galvánica se utiliza este pequeño elemento llamado un puente salino, que la hemos fabricado con un tubo en U. En su interior hemos colocado una solución de cloruro de sodio, sal común. Está tapada por estos pedacitos de algodón, y este puente va a servir de unión, de nexo entre las dos soluciones. Y en este momento vamos a colocar los electrodos, que van a ser los mismos. La característica es que el zinc, siendo negativo, va a la solución de zinc, sulfato de zinc, y el cobre, que es positivo, va a la solución de sulfato de cobre. Al introducir, vemos que se produce la reacción química, presencia de corriente eléctrica, cuyos valores son un poquito más altos, y lo importante es que los electrodos, los metales, no van a sufrir reacciones que vayan a gastarlos a corto tiempo. Esta reacción demora más, produce mejores condiciones de corriente eléctrica. Estas son las pilas o baterías que utilizamos en la actualidad. Hemos preparado aquí una para explicar su construcción. Al retirar, vemos que hay un cilindro en su parte interior. Este cilindro, que es de un metal zinc, que es el electrodo negativo o cátodo. Esta parte metálica va unido a una barra de carbón que está sumergida dentro de una pasta negra, que es el electrolito, que en este caso está formado por cloruro de amonio, que es el electrolito propiamente dicho, y dióxido de manganeso, que es un componente que permite que la pila no tenga un desgaste muy rápido. Y estando así, tenemos los componentes, el ánodo positivo, el cátodo negativo. En estas condiciones todavía funciona nuestra pila. Polo positivo y polo negativo. Vemos que registra un voltaje de 1.5 y fracción. Miren, al retirar no hay contacto, no hay reacción química. Aquí sí hay reacción química y marca el voltaje. En la actualidad se utiliza este otro elemento, muy parecida, pero aquí dice un nombre en particular, dice pila alcalina. La diferencia es que aquí el electrolito ya no es el cloruro de amonio, sino es un álcali, es decir, un hidróxido. Por eso de ahí viene el nombre de pilas de litio, por ejemplo. El litio también es una sustancia alcalina que formando hidróxido se utiliza como electrolito en estas pilas llamadas alcalinas, que pueden ser el sodio, el potasio, el litio, etc.
Al observar el interior de una pila alcalina, encontramos que los componentes están configurados de otra manera. El polo negativo es el exterior y el polo positivo es esta parte interna donde está embebido el hidróxido, en este caso, de potasio, hidróxido de potasio. Esta pila fue destruida y ya no está en buenas condiciones. De todas maneras, creo que me registra algo de voltaje al tocar aquí la sustancia alcalina. Tengo bajo voltaje, pero así funciona esta pila moderna, que es la alcalina, y cuya característica es de generar o producir corriente eléctrica y con un tiempo de duración mayor que la pila de cloruro de amonio y dióxido de manganeso, que era la tradicional. Decía que una pila tiene una capacidad de generar 1.5 voltios, pero tenemos aparatos que necesitan para funcionar 3 voltios, 4 voltios, 0.5, 6 voltios, etc. Cuando se quiere conseguir mayores voltajes, tenemos lo que se llama las baterías. Este es un ejemplo de batería. Dice aquí, batería 6 voltios. 6 voltios. En su interior deben existir 4 paquetes o 4 celdas de 1.5 voltios cada uno, que al ser conectadas en serie me dan 6 voltios. Midamos con nuestro voltímetro. Positivo, negativo. 6 voltios y fracción. Es una batería nueva. Pero el éxito de este proceso electroquímico de pilas y baterías, podemos decir, viene dado en este elemento conocido como acumulador de plomo, que es el que más aplicación o uso o beneficio nos da, que son las baterías o acumuladores de los carros, de los vehículos. Se llama acumulador de plomo porque está compuesto de unas placas o láminas de plomo y óxido de plomo, separadas por unas láminas en donde está embebido o está colocado el ácido sulfúrico, que es el electrolito. Entonces tenemos 2 electrodos, positivo, negativo, y el electrolito. Esta batería nosotros la destruimos para observar sus componentes e ilustrar su forma de fabricación. Creo que tiene un poco todavía de residuo de voltaje. Vamos a medir el positivo. Entonces aquí estoy en la placa positiva o ánodo y este es el cátodo, placa negativa. Me indica 0.18. Es una batería que está casi muerta y la tomamos como ejemplo para ilustrar en esta práctica de laboratorio. Bueno, esperamos haber satisfecho algunas inquietudes sobre este tema y nos vemos en la próxima clase. Gracias.